¿Quieres liderar al grupo de trabajadores? ¿Te sientes un Che Guevara en potencia? La clase trabajadora es tu clase. Lo más importante de la clase trabajadora es la prosperidad. Cada vez que aumente la prosperidad nos va a dar una gran cantidad de puntos, además de otra serie de ventajas, dependiendo de cómo hayamos mejorado la prosperidad. El objetivo de la clase obrera es siempre aumentar la prosperidad. Entonces hay varias maneras de conseguirlo. La mayor parte de los puntos se van a lograr durante la fase de acción y alguna vez durante la fase de puntuación podemos encontrar algún puntito adicional. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestro tablero de jugador, que tiene aquí un track de población. Esto indica los trabajadores que hay activos ahora mismo en el mapa. Normalmente este track siempre va a ir aumentando según el número de trabajadores que haya. Muy pocas veces va a descender y dependiendo de dónde esté, pues eso nos va a indicar un valor que este es para la población. Es decir, si está en 16, tenemos 16 muñequitos en el tablero, o entre el tablero y los desempleados, y se supone que tenemos un nivel 5, vamos a llamarlo así, nivel 5 de población. En la parte de abajo tenemos para guardar el dinero de nuestra clase, los bienes y servicios y la prosperidad, que es lo más importante de nuestro track. Ya que hay para los sindicatos, hay unos huequecitos para colocar los miembros de los sindicatos que nos van a valer puntos de victoria y también influencia. Pero eso más adelante. Entonces, la preparación de la clase de trabajador para cada turno es siempre igual. En el primer turno se obvia, pero hay que pagar primero los intereses. Si tuviéramos algún préstamo, que ahora veremos cómo se representan, tendríamos que pagar los intereses, que son 5 moneditas. Bueno, pues 5 es el símbolo de la moneda. Después se tendría que descender la prosperidad. Esto de la prosperidad es una medida de lo contenta que está nuestro grupo, nuestra clase. Entonces, pues simplemente es bajar en 1 la prosperidad. Después tendríamos que robar cartas de acción de nuestro mazo de cartas de acción hasta tener 7 cartas. Normalmente se acaba el turno con 2, con lo cual tendríamos que robar 5 cartas. Y tras estos habría que ajustar la población. Para conseguir nuevos trabajadores, siempre aparecen cada turno 2 trabajadores sin formación nuevos. Y además, dependiendo de la política en la que nos encontremos de inmigración, tendremos que robar un número de cartas de inmigración, que puede ser 0, 1 o 2, dependiendo de en qué punto se encuentre la política. Se robarán y nos fijaremos solo en el simbolito que hay en la parte de los trabajadores obreros. Entonces, según esta, imaginamos que estamos en la política de tipo C de inmigración, en la que se robarían 2 nuevas cartas. Entonces, pues tendríamos que robar estas 2 nuevas cartas y nos llevaríamos un muñequito sin formación más y un muñequito de carácter sector alimentación nuevo. Estos serían los nuevos empleados. Tendríamos que ajustar la población en consecuencia para indicar que hemos ganado 2 o 3 o los que nos indiquen. En este caso habríamos ganado un total de 4. En cuanto a la fase de acción, recordad que tenemos que tener 7 cartas en la mano al principio y podemos hacer siempre una acción principal y una acción gratuita o libre. La acción libre no es obligatoria y la podemos hacer antes o después de la acción principal. Y la acción principal puede ser tan sencillo como jugar una de las cartas y hacer lo que nos diga, o jugar una acción básica. Jugar una carta, hay algunas cartas que requieren que las políticas se encuentren en una determinada posición. Por ejemplo, para jugar esta carta, que lo que nos hace es comprar en educación del Estado, pagando la mitad del coste. Para poder jugar esta carta tendríamos que tener la política amarilla, la 5, en la posición B o la C. Entonces, vamos a ocultar la mano. Estando aquí en la B o aquí en la C, podríamos jugar esa carta. Si esta ficha estuviera aquí, no podríamos jugar esa carta hasta que no
bajará para acá y bajará para acá. ¿Cómo se hace esta parte de la política? Pues más adelante lo veremos. Las cartas que se juegan, pues hay algunas que tienen aquí un simbolito abajo, que veremos su importancia cuando veamos el jugador de el estado. Mientras tanto, pues no influye mucho para partidas que son de menos de 4 jugadores. Casi todas las cartas que hemos robado tienen algún tipo de condición para poder ser jugadas. Se juega la carta, se descarta y ya no se vuelve a jugar y a necesitar para el resto de la partida. Si en vez de esto, de jugar la carta, que a lo mejor por lo que sea, porque no nos interesa, o porque no está la política en su estado de requerido, podemos descartar la carta para hacer una acción básica. Las acciones básicas están dispuestas en una ayuda, por supuesto, y también tenemos aquí la parte de puntuación. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de las acciones básicas con un ejemplito. La acción básica primera que nos indica es proponer un proyecto de ley. Vamos a ocultar la mano. Ya sabéis que para hacer cualquier tipo de acción básica hay que descartarse de una carta. Y solo se puede hacer, por supuesto, una acción básica por ronda. Hasta que no jueguen todos los jugadores y nos vuelva a tocar, no podemos hacer una acción básica. La primera es proponer una ley. Entonces, esa propuesta de ley se hace siempre de la misma manera para todos los jugadores. Lo que voy a explicar para este es colocar nuestro peón en una ley que a nosotros nos interese, digamos, modificar y siempre y cuando no haya ya un marcador de propuesta de ley de otro jugador. Por ejemplo, imaginaros que ha jugado el jugador azul en una ronda anterior y ha hecho esta propuesta de ley, pues yo no puedo poner en esta fila de leyes, en la ley 2, no puedo poner mi marcador. Podría ponerlo en la 1, podría ponerlo en la 4, pero en la 2 no podría ponerlo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a imaginar que el jugador azul no ha puesto esto, sino que yo soy, como al ser el primero, lo he puesto. Para poner una ley tengo que ponerla siempre en un espacio adyacente. Por ejemplo, yo no podría poner esta propuesta de ley aquí porque no es adyacente. Tendría que ponerla siempre, como mucho, un pasito. ¿Vale? No puedo cambiar de una educación totalmente de pago a una educación totalmente gratuita, digamos, en un paso. Tendría que haber un paso intermedio de educación medio pago, medio gratuita, y después otro de educación totalmente gratuita. Cuando se pone esta loseta, esta ficheta, perdón, aquí, como máximo hay 3, o sea que no podemos tampoco poner todas las que queramos. Digamos que esta ley se va a votar al final en la fase de votación, que es que ocurre después de la fase de acción. Pero si queremos, podemos hacer una votación inmediata gastando un cubito de influencia. Los cubitos de influencia son estos de aquí. Digamos que se puede gastar un cubito de influencia y realizar una votación. Las votaciones se realizan siempre al final de la fase, excepto que se haga esta propuesta, y solo se votan sobre la ley en cuestión. Entonces, para hacer una votación, aunque se hace en la fase 4, digamos que esto sería un adelanto de la fase 4 para este caso concreto, cada jugador decide si está a favor o en contra de la propuesta. En este caso, la propuesta es hacer que los sueldos suban. Es decir, que están en sueldos de grado medio, pues hacer que los sueldos suban. Cada jugador podría decidir si está a favor o en contra de esa propuesta. Por ejemplo, vamos a imaginar que en este caso eh, tanto la clase obrera como el gobierno están a favor de que los sueldos suban, y la clase capitalista y la clase media está en contra de que los sueldos suban. La forma de ver la votación es que cada uno se robarían 5 fichitas, son estas 5 de aquí, y se vería quién está a favor y quién está en contra. Pues entonces, en este caso, ha salido una votación un poco desfavorable para el que ha propuesto la votación. Para eso nos fijamos en estas fichitas. Y se vería que hay 4 votos en contra de que los sueldos suban y solo un voto a favor. Esta votación se puede, entre comillas, manipular un poco, porque cada jugador, después de que salga este resultado, podría añadir cubitos de influencia que tuviera en la reserva. En este caso, cada jugador solo tiene uno, pero se podrían obtener más a lo largo de la ronda,
para intentar influenciar en esa votación. ¿Cómo se hace? Pues un poco jugando a los chinos. Cada jugador ocultaría un número de fichitas de influencia en su mano, todo el mundo las pondría en medio y a la de 3 se abre. Entonces, por ejemplo, imaginaros que el jugador de la clase obrera tuviera un par más de fichitas, o que aquí hubiera salido, en vez de esto que ha salido así, hubiera salido esto así, ¿de acuerdo? Entonces serían 3 votos en contra y 2 votos a favor. Entonces, imaginaros que hacemos esto de los de jugar a los chinos y que el jugador de la clase obrera eligiera 2 fichitas, este ninguna, el jugador ninguna y el gobierno ninguna. Entonces, pues digamos que estos 2 fichitas, cuando se revelaran, irían a la parte de votación de quien las ha votado. ¿Esto qué significaría? Pues en caso de empate sí que se aprueba la ley, con lo cual este marcador iría para acá. Y a partir de ese momento, bueno, este volvería a su jugador. Y a partir de este momento, esta ley se quedaría activa. ¿De acuerdo? Los cubitos de la facción ganadora se quitarían, se volverían a la reserva. Y los cubitos de la facción perdedora volverían a la bolsita. Este también. Como ventaja, aparte de aprobar la ley, el jugador que ha propuesto la ley ganaría 3 puntos y cada jugador que hubiera puesto aquí cubitos, ya sea porque han salido de la bolsa o porque los ha puesto de los violetas de influencia, también se llevaría un puntito. En este caso, pues por ejemplo, el jugador pues, se llevaría sus 3 puntitos de victoria. No se llevaría el jugador del gobierno, no se llevaría ninguno porque no ha puesto ningún cubito ni ha salido ningún cubito. En la bolsa, inicialmente no hay ningún cubito del gobierno ni nunca va a haber. Siempre va a haber solo de las otras 3 clases. La única forma de que el gobierno obtenga puntos es apoyando una ley y sacando sus cubitos de influencia que tenga en su reserva personal. Estos no son de su reserva personal, estos son para comprarlos públicamente. Otra de las cosas que se puede hacer el jugador de la clase obrera es asignar trabajadores. Entonces puede coger hasta 3 trabajadores que tenga tanto en el tablero como en otras empresas y asignarlos. Por ejemplo, podría asignar un trabajador aquí. Sacamos otra empresa. Imaginamos que el capitalista saca otra empresa, pues podría asignar, yo que sé, 3 trabajadores. ¿De acuerdo? Cuando se asignan trabajadores a una empresa, ya sea porque los asigne un jugador u otro, estos trabajadores se dice que están comprometidos con la empresa. ¿Eso qué significa? Que estos trabajadores se van a quedar como tumbaditos. Se van a quedar tumbados para indicar que este año, este turno, están comprometidos con la empresa y que no se va a marchar de esa empresa. Mientras estén comprometidos, la empresa, digamos que no se pueden asignar a otra empresa. Se pueden sustituir, pero no se pueden abandonar esa empresa. No se puede reducir el salario actual en el que tenga. Esto tendría que tener aquí una fichita correspondiente al salario, que es ahora mismo, imaginamos que es así. Tendría una fichita correspondiente al salario. No se puede reducir el salario y el propietario de la empresa no puede venderla este año. El año que viene, sí. Cuando pase un año, pues ya se pondrán de pie, como el resto de fichitas. Eso significa que ya son, digamos, trabajadores libres. Esta empresa se puede vender, los trabajadores se pueden ir. Hay una serie de tareas. Otra cosa que hay que decir es que si el trabajador verde tiene al menos 4 empleados, aquí lo pone en la ayuda del tablero, 4 más empleados en un mismo sector, una de esas asignaciones que puede hacer es poner un trabajador dentro de los sindicatos. Este trabajador como tal no cobra, no produce un salario, no recibe un salario, mejor dicho, ni produce tampoco materiales, pero da la opción tanto de ganar puntos de victoria como influencia en fases posteriores. Y además es una medida de presión bastante importante
para otras actividades que puede hacer el jugador de la clase trabajadora. Comprar viene, otra de las acciones básicas que puede hacer un trabajador cuando descarta una carta es comprar bienes y servicios. Esta acción es, pues, llenar, digamos, las despensas de bienes y servicios. Los bienes son bienes de consumo en plan comida y lujo, y los servicios pues son educación y sanidad, ¿de acuerdo? Puede comprar hasta hasta un único bien hasta una única cosa, bien o servicio, de dos fuentes distintas. Por ejemplo, ¿de dónde puede comprar esos bienes? Bueno, de cada fuente solo puede comprar tantos tokens como su población actual. Es decir, por ejemplo, si estuviera aquí podría comprar 4 tokens y si estuviera aquí pues podría ya comprar 5 tokens. ¿De dónde puede comprarlos? Pues lo puede comprar a los que tenga almacenado en la clase capitalista, en este caso en sus almacenes y despensas, a la clase media igual, cada uno fija los precios como él quiere. Puede comprarlos del mercado exterior, que sería esta losetita de aquí, o puede comprárselos al Estado si los tiene. El Estado servicios sí que produce normalmente y bienes, es decir, comida y tecnología, o en este caso lujo, produce rara vez, tiene que tener una cartita. Entonces, pues eso, puede comprar, por ejemplo, de la clase capitalista y del Estado, tantos tokens como en su nivel de población, 5. Pues podría comprarles hasta 5 al capitalista al precio que sea y hasta 5 al Estado al precio que se lo pongan. Pero todo no va a ser comprar. También hay posibilidad de hacer la huelga. Este es el token de huelga que se puede presionar a las otras dos clases. Entonces, cuando estemos en huelga, lo que podemos hacer es colocar hasta en 2 empresas un token de huelga, ¿vale? Siempre, como mucho, puede haber un token en cada una de las empresas, ¿de acuerdo? Este es el símbolo de huelga. ¿Para qué sirve la guerra? ¿Para qué sirve la huelga? Pues la huelga sirve, pues, para protestar sobre todo por los salarios de esa empresa. Si al final de la fase de acción hay tokens de huelga en empresas, esa empresa no va a producir. La huelga es un arma de doble filo, pero claro, si la empresa no produce, tampoco se pagan los salarios a, a esos trabajadores. Si el token de huelga se pone en una empresa de la clase media, la producción básica, es decir, digamos que la que produce el token de trabajador de la clase media, sí que se produce. Por ejemplo, en este sitio, estos dos sí que están asegurados porque son de la clase media. O en este caso, el recurso adicional no se pondría, no se llevaría, ¿de acuerdo? Formas de quitar la huelga. Si al inicio de la producción el salario de esas empresas está puesto en la parte 3, en la parte más propicia para los trabajadores, el token se retira y se produce, pues, se retira y se hace la producción normal. Digamos que no se puede hacer que, por ejemplo, suban los sueldos a nivel 3 y justo antes de la producción bajen otra vez los sueldos. No se puede hacer. El sueldo, a ver, el sueldo puedes subir todo lo que quieras, pero como mínimo tiene que estar dentro de lo que marca el mercado laboral. Es decir, en esta situación no podría haber ningún sueldo en la parte más baja de la empresa, sino que como mínimo tiene que ser de nivel intermedio. ¿Vale? No confundir estos sueldos, este rojo, amarillo y azul con los colores de los jugadores, sino que son, pues eso, más propicios para los jugadores de obreros o más propicios para la empresa. La empresa siempre va a producir lo mismo, sea cual sea el salario, sino que el coste, digamos, va a depender de dónde se encuentre esta fichita que marca el salario. Otra de las cosas que puede hacer la clase trabajadora es una protesta, una manifestación. Esto sirve para presionar al resto de los jugadores para abrir más empresas con puestos de trabajo.
Solo se puede hacer esta acción si el número de trabajadores desempleados es mayor que el número de espacios de trabajadores disponible en, en 2. Es decir, si por ejemplo aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 puestos de trabajo por rellenar, pues en el momento que haya 8 o más trabajadores desempleados, el jugador de la clase obrera puede utilizar una acción básica que es hacer una protesta. Cuando este token permanece en juego hasta la fase de producción, el jugador de los trabajadores, de la clase trabajadora, recibirá un token de influencia, que ya sabemos que sirve, entre otras cosas, para las votaciones, y podrá hacer que el resto de jugadores pierdan puntos de victoria. ¿Cuántos puntos pierden? Pierde tanto como en trabajadores desempleados, en este caso tendríamos 4, 4, 8, 9, más los trabajadores que tenga en los sindicatos. En este caso podría hacer que el resto de jugadores perdiera hasta 10 puntos de victoria repartidos como él quisiera, siempre y cuando como máximo puede asignar el número de espacios vacíos que tiene cada trabajador. Es decir, repartiría 10 puntos de victoria entre los otros jugadores, pero a este máximo le podría asignar 7 porque tiene 7 huecos vacíos, y a este solo le podría asignar 6 puntos de esos teóricos 10 que podría hacer. Otra de las acciones que pueden hacer todos los jugadores es ejercer presión política, que consiste simplemente en meter 3 cubitos en la bolsa de las votaciones. Como acciones libres, que recuerdo que son, digamos, como una acción pequeña que se puede utilizar antes o después de la acción principal, es decir, antes o después de hacer una acción de una carta o de hacer una de las acciones básicas, se pueden hacer varias cosas. La primera es usar la sanidad. Toda la sanidad que el jugador ha ido comprando a lo largo de la ronda de acción, o incluso en ese mismo turno, se puede cambiar en ese momento como una acción libre. ¿Qué cuesta mejorar la sanidad? La sanidad me va a costar tanto como el nivel de la población. En este caso, 5. Si estuviera aquí, pues me costaría 4, y si estuviera aquí, pues me costaría 6. ¿De acuerdo? Esto, por supuesto, se puede cambiar. Es como una monedita de juego. Pues yo gastaría como acción libre 5 de los 6 que tenía. Y lo que hago es, lo primero, aumentar en 2 los puntos de victoria. Pues aumento en 2 los puntos de victoria. Y después gano prosperidad, que sería aumentar el nivel de prosperidad. La gente está feliz, está contenta y gano 2 de prosperidad. Esta prosperidad lo que me hace es, cada vez que yo avanzo el marcador, voy a ganar puntos de victoria igual al nuevo valor. Es decir, si yo pasara esta fichita de aquí a aquí, ganaría 3 puntos de victoria. Si la pasara de al 6 al 7, pues ganaría 7 puntos de victoria. Y además, en este caso, como estoy usando la sanidad, ganaría otro muñeco de trabajador y tendría que actualizar el contador de mi clase trabajadora. De forma parecida se puede utilizar la educación, es decir, si yo estuviera en ese espacio, podría utilizar 5 de educación para aumentar mi prosperidad del 7 al 8, ganando en este caso 8 puntos de victoria. Lo que me hace la educación es convertir a uno de mis trabajadores, ya sea un trabajador desempleado o alguno de los que esté en alguna de las fábricas, normalmente suele ser mejor, transformarlo en un trabajador con especialización, con formación. Quitaría uno sin formación y pondría otro con formación. Otra de las acciones que puede hacer libres el jugador de la clase obrera es gastar lujo. Gasto tanto lujo como me indique el marcador de población, en este caso 5, y obtengo 1 de prosperidad. Como siempre que gano 1 de prosperidad, obtengo esos puntos de victoria, 5 en este caso. Otra acción gratuita es el intercambiar trabajadores. Eso puede ser útil, por ejemplo, si dado un trabajador que se encuentra aquí, yo puedo hacer cualquier combinación siempre y cuando deje a los trabajadores que están comprometidos y que están trabajando
en las empresas. No es quitar trabajadores, es recolocarlos. Por ejemplo, si en esta empresa yo tengo aquí 2 trabajadores verdes, pues porque en el momento de asignarlo no tenía otro tipo de trabajador, y ahora deseo liberar, digamos, este trabajador verde para que se pueda meter en otra empresa, pues podría mover este aquí y colocar este aquí. Eso parece que tiene poco sentido, pero así ya podría utilizar este trabajador verde, por ejemplo, para colocarlo en otra empresa del sector o para llevarlo al sindicato, si en otro movimiento. Vemos que no es colocar trabajadores nuevos, sino recolocar los que ya están puestos, sin intercambiar. Otra de las acciones es recibir prestaciones, que es solo para cuando hay partidas a 4 jugadores. El cuarto jugador, que es el Estado, a veces va a colocar aquí ciertos tipos de pagos o contribuciones o dinero o, en este caso, influencia. Pues el jugador podría coger esta influencia y llevarla a su tablero de forma como acción libre. La pega de esto es que le vamos a dar un punto de victoria al Estado por recoger lo que haya aquí puesto. Y por último, como acción libre, lo que podemos hacer es devolver un préstamo. Este préstamo simplemente nos cuesta 50 monedas y lo devolvemos sin ningún problema. La fase de producción de la clase obrera consiste en ganar un cubito de influencia por cada uno de los sindicatos que tenga y producir, si tiene alguna cooperativa, que estas cooperativas se obtienen a través de las cartas de acción, y ganar dinero de los salarios. En este caso, el jugador del Estado, que controla estas empresas, tendría que pagarle 20 puntitos por esta empresa, otros 20 por esta, solo cobraría los que tuvieran el sombrerito. Da igual el número de trabajadores que haya, van a cobrar lo que haya en la carta. 20 por este, el jugador de la clase capitalista pagaría 20 por esta, 25 por esta, el jugador de la clase media le pagaría 8 por este trabajador, etcétera. Después habría que cubrir las necesidades, que en este caso es alimentar a la población. ¿Cuánto tiene que alimentarlo? Pues teniendo en cuenta que ha producido un poquito, tendría que pagar 5 de comida. Como ya tiene aquí 2 de producción interna, vamos a llamarlo así, tendría que pagar 3 de comida más. ¿De dónde puede sacar esa comida? Pues de otros jugadores, incluso del gobierno si se diera el caso, pero tendría que comprarle la comida a otros jugadores. Y en el caso de que no pudiera comprarle la comida o no quisiera, siempre se puede comprar, perdón, de importar del comercio exterior. En este caso, a 5 por comida, perdón, a 10 por comida, más 5 de impuestos, dependiendo de cómo esté la tasa de esa política. Una vez cubiertas las necesidades, hay que pagar impuestos. Esos impuestos se pagan siempre según una tablita y según se encuentre la política. La tablita hay que mirar las políticas A y B y después pagar en consonancia con respecto a esa población. En este caso tenemos que la política A es, perdón, 2B y 3A. Pues nos vamos a nuestra tablita. 2B lo juntamos con 3A y tendríamos que pagar 4 moneditas por cada nivel de población que tuviéramos. 4 por 5 tendríamos que pagar 20. Ojo, estas monedas son al Estado, al Tesoro. Tendríamos que ponerlas aquí. El Estado por sí mismo, siempre que cobre algo de impuestos, va aquí al dinero público. En la fase de puntuación obtendrá 2 puntos por cada sindicato que tenga activo y si se diera, cuando se dé después de la quinta ronda el final del juego, se van a ver de las políticas 1 a 5 cuáles son las que están en el lado A y se va a llevar, dependiendo de cuántas políticas tenga en el lado A, se va a llevar una serie de puntuación y también ganará 10 puntitos un puntito, perdón, por cada 10 monedas que tenga de sobra.